Hola a todos, aquí les habla Gustavo Flores, fundador y CEO de Aureo. Les hablo desde la casa de Satoshi en la Ciudad de México y hoy estoy de vuelta para un tercer episodio de mi podcast El futuro del dinero. Hoy tenemos muchas cosas que hablar. Creo que todos estamos un poco siempre distraídos por todas las noticias que llegan de todos los lados. Creo que este año ha comenzado con fuerza desde que, número uno, Estados Unidos arrestó a Maduro en Venezuela y se lo llevó en menos de una noche de vuelta, se lo llevó a Estados Unidos. Y bueno, ahí va un ciclo de noticias, la caída de Maduro, después el trato que Trump tiene con Venezuela, las amenazas que Trump le hace hacia México, la campaña de oposición al régimen en México, que también viene como un grande aspecto de todas estas cuestiones. Colombia tuvo su pelea, ya se amistaron, Canadá tiene su pelea ahorita, parece que la de Europa con Groenlandia ya se está acabando. Vemos cómo es el estilo de Trump, ¿no? Y a veces estamos muy distraídos por eso. Pero bueno, mi objetivo aquí no es hablar de política. Creo que hay suficiente de eso, como he dicho ya en el otro episodio que hice. Pero hoy quisiera comenzar tal vez hablando de lo que me tocó esta semana. Entonces tuvimos una visita de Obi, que es un emprendedor Bitcoin que me fascina y con el que puedo tener discusiones muy interesantes sobre varios temas. Y, por ejemplo, hablamos de cuáles son las cosas que él teme como los más grandes riesgos del Bitcoin, ¿no? Entonces, por ejemplo, él anuncia que el ataque que los gobiernos hacen a que el Bitcoin sea usado como moneda o medium of exchange en inglés decimos, ¿no? Moneda de transacciones, ¿no? Y no como solo store value o reserva de valor. Y cree que hay mucho ataque de la parte de los gobiernos, de los bancos, del sistema financiero, hacia asegurarse que el Bitcoin solo sea una inversión y que no se vuelva una moneda de cambio. También el ataque hacia la vida privada, ¿no? Y el respeto hacia tú tener tu vida privada. Sabemos todos que el Bitcoin es un libro abierto y todo el mundo puede seguir tus transacciones. Eso lo vuelve aún menos privado que tu cuenta bancaria. Y bueno, tuvimos una reunión donde hablamos de eso. Él cree que Fedi es la solución. Creo que es parte de la solución y aplaudo mucho lo que está haciendo. Fuimos a cenar. Aquí tenemos una foto en el arco de enfrente del Ángel de Independencia. Entonces creo que es muy importante el trabajo que gente como Obi hace. También, obviamente, el que nosotros hacemos aquí en la casa de Satoshi y en Aureo. Creo que es un momento clave en la historia para defender la libertad y la vida privada y aplaudo esfuerzos como los de él. Si quieren aprender más de Fedi, pueden checar su sitio web. Si quieren aprender más de Audio, hemos lanzado esta semana muchas cosas. Por ejemplo, tenemos nuestros servicios hacia clientes privados. Tenemos una mesa privada de Bitcoin en México con ejecución OTC de montos desde 1,000 pesos hacia millones de pesos. Y también tenemos un partnership, asociación con OnRamp, una empresa en Estados Unidos que ofrece custodia multiinstitución. Entonces aquí puedes hasta descargar nuestro pitch deck, puedes aprender cómo funciona la custodia y puedes aprender más sobre nuestros servicios. Además, tenemos nuevas herramientas como la calculadora de jubilación Bitcoin, que puedes calcular muchos datos. Además, hemos actualizado nuestra otra herramienta, la calculadora de inflación México. Tuvimos muchos comentarios que deberíamos agregar la consideración de el M2, que es la expansión de la masa monetaria. Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí que también agregamos la expansión, la oferta monetaria M2 de México y pueden comparar también su pérdida de poder adquisitivo en comparación a la M2, no solo al CPI, porque mucha gente critica el CPI diciendo que es falso, diciendo que es manipulado por el gobierno y hay mucho que indica eso. El crecimiento de la masa monetaria es algo que puedes manipular no tan fácil. Entonces, bueno, pueden checar eso en inflacionmexico.com o verlo a partir de nuestro sitio web aureobitcoin.com. Quiero anunciar que últimamente, esto ocurrió en diciembre, pero en las últimas semanas han habido varias cosas en el mundo corporativo de la industria Bitcoin, la industria cripto, pero también que aplican específicamente a América Latina. Por ejemplo, en diciembre observamos que Nexo compró Buenbit, una empresa argentina. No sabemos por cuánta cantidad, pero sabemos que esa es una estrategia mayor de Nexo para expandir hacia
Latinoamérica, porque creo que lo observamos el año pasado bastante bajo el narrativo de los stablecoins y creo que bajo la conquista de Estados Unidos como mercado por grandes empresas cripto, se dijeron, ok, ¿cuál es el siguiente mercado? América Latina. Entonces aquí observamos Nexo que hace la adquisición de Buenbit y si ustedes siguen otras noticias en el mundo cripto en América Latina, tal vez están conscientes de Espacio Cripto, que tiene un newsletter que se llama Frontera, ellos predicen que tres empresas más van a ser adquiridas en 2026 en América Latina específicamente por gigantes a nivel internacional que quieren expandir en este mercado, ¿no? Creo que se ha vuelto muy tendencia de invertir en América Latina. Obviamente eso nos beneficia a todos en la industria, yo creo. Y bueno, también vemos la inversión de 20 millones de dólares en Velafy, que muchos han conocido como Truebit en el pasado, solo que ahora su infraestructura de pagos en relación a los stablecoins se ha vuelto Velafy. Entonces, Velafy recauda más de 20 millones de dólares en inversión para expandir su infraestructura de stablecoins, que obviamente no le llega ni al tobillo a Bitso, pero igual es un aspecto interesante. No sé si aquí o en otra comunicación, creo que leí que mueve más o menos 1.000 millones de dólares al año en flujos de stablecoins. Y como dije, esto no le llega al tobillo a Bitso, porque esta semana, bueno, hace un mes observamos que Bitso habla de que 80.000 millones de dólares son movidos por su infraestructura, su plataforma, específicamente en stablecoins. Y más de 15.000 millones de dólares ocurren en México. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que ya llegó a su cima el mercado o significa que solo estamos al comienzo de la oportunidad? Si observamos cuánto dinero reciben remesas México al año, son más o menos 60.000 millones de dólares, podría parecer que ya estamos llegando a la cima del potencial del mercado, si analizamos específicamente el flujo de pagos de las monedas estables. Pero podremos también observar que son más o menos, son cientos de miles de millones de dólares los que se mueven entre México y Estados Unidos, no en remesas, pero en pagos transfronterizos para el trade, el negocio que se hace entre los dos países. Creo que llega más o menos encima de los 600.000 millones de dólares, creo que se acerca a 900.000 millones de dólares al año. Entonces, creo que hacia ahí va esto, el potencial de la revolución financiera que estamos observando, que los stablecoins tienen el paso adelante, pero que gente como yo cree que al final del día va a ser el Bitcoin que va a revolucionar todo esto. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cuál es la fuerza del Bitcoin contra el narrativo de los stablecoins? Creo que esa fuerza la observamos, por ejemplo, en casos que si el mundo estuviera perfecto y todo el mundo estuviera siempre en paz y no habría censura, confiscación de dinero, problemas geopolíticos, autoritarianismo. ¿Sería necesario el Bitcoin? Yo diría que no. Yo diría que el Bitcoin existe como una solución para un mundo en conflicto, para un mundo con control, para un mundo con autoritarianismo. ¿Por qué? Porque la calidad del Bitcoin principal es la resistencia a la censura. Eso hace que yo puedo enviarle dinero a alguien que está en mi país, en otro país, quien sea, y nadie puede impedirme de hacerlo. El Bitcoin es el mejor sistema para hacer eso. Las monedas estables, imposible. Uno no puede confiar en la resistencia a la censura de las monedas estables. ¿Por qué? Por ejemplo, USDT es responsable de congelar miles de millones de dólares de USDT. Cada vez que hay un problema, que una autoridad, por ejemplo, de Estados Unidos, le dice, congela esta cuenta de USDT, lo hace, ¿no? Y digamos, hemos observado el caso de Venezuela, donde varias piezas están cayendo, ¿no? Por ejemplo, vemos que el DOJ, por ejemplo, acusa a un venezolano de lavar más de 1.000 millones de dólares para evadir sanciones, sobre todo relacionado al caso de Venezuela, y que usa las criptomonedas para hacer eso. ¿Y que usa los stablecoins para hacer eso? ¿Creen que no hubo un, un congelamiento del dinero que fue usado? Claro que sí, claro que aquí es clarísimo que el Bitcoin no podría ser parado. Ven, aquí vemos. El domingo Tether, el emisor de USDT, congeló más de 180 millones de dólares en un solo día debido a actividades sospechosas detectadas
en monederos basados en Tron. Ese es el límite del narrativo de stablecoins. Yo aquí no estoy defendiendo a un traficante, bueno, un lavador de dinero internacional, no estoy defendiendo a esta persona, probablemente es culpable, ya lo veremos en la justicia americana. Y el argumento, el punto es de que los stablecoins tienen esa limitación mayor. Tal vez ahorita tengan el avance en términos de pagos internacionales, pero al final del día, el Bitcoin es la solución para la resistencia a la censura. El Bitcoin es el único dinero que es imparable, es el único dinero que no puede ser confiscado. Y este es un caso obvio que muestra que países como Venezuela, países como Rusia, países que están fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos, se están preguntando, ok, los últimos años usamos USDT, pero ahora estamos observando que no solo puede Estados Unidos llegar y arrestar a nuestros líderes en otros países, que ya no solo ya se está la teoría de que existe la ley internacional, no solo se está viendo los huecos en el narrativo en el que vivimos desde el año 1945, como hablé en el último podcast, estamos entrando claramente en una era con conflictos, con cambios que va a llevar a una nueva estructura, a un nuevo orden y un nuevo acuerdo mundial. Ayer, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, estuvo en Davos hablando sobre el hecho de que el orden mundial basado sobre las reglas internacionales se acabó. Y no solamente se acabó, nunca existió de manera factual, siempre fue un narrativo que los países occidentales decían para instalar su poder, justificar sus acciones, que también cuando les convenía no tenían que seguirlo. Entonces, si Mark Carney anuncia eso en Davos ayer, es claro que varios países del mundo entero están considerando el riesgo de la infraestructura financiera tradicional, pero también de la nueva infraestructura financiera que viene con los stablecoins. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lógicamente, se van a dar cuenta que el Bitcoin es la solución para hacer pagos, infraestructura de pagos internacional que es resistente a la censura. Y no es nada en defensa de estos países o contra estos países, es solo la manera como yo pienso de estas cuestiones, es realismo en geopolítica, es lo que se llama el concepto de realpolitik, es analizar las cosas de un punto de vista más neutro. No se trata que sean los buenos o los malos, se trata de cuáles son los incentivos. Y aquí claramente los incentivos son de que el mundo se está fracturando y la otra parte del mundo, que no está bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, considera que usar USDT es de más en más arriesgado. Y este tipo de anuncios lo vuelve muy, muy claro. Aplausos hacia Bella Fai y Bitso, que están haciendo mucho negocio con las stablecoins, pero yo creo que el futuro es Bitcoin, que va a ganar en contextos de resistencia a la censura. No significa que el Bitcoin va a ser usado para pagos entre México y Estados Unidos en negocios que son aprobados por esos dos países. No, claramente no, porque ahí no hay requerimiento de resistencia a la censura. Para eso los stablecoins sí funcionan, para eso la infraestructura tradicional sí funciona. Pero los stablecoins es solo una continuación de la infraestructura tradicional. No trae nada revolucionario a un punto de vista de incentivas, de libertad, y aquí lo estamos observando muy claramente. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre ver desarrollos, solo que creo que la gente no está suficientemente consciente sobre el límite del narrativo de los stablecoins y en los próximos años vamos a observar cómo esto llega a su límite en algunas situaciones, sobre todo las que requieren resistencia de censura, en el contexto de el cambio geopolítico y el fin del rules-based order o el orden basado sobre leyes internacionales, como lo anunció Mark Carney en Davos ayer. Para los que no saben quién es Mark Carney, no solo es el primer ministro de Canadá, pero también fue gobernador general del Banco Central de Canadá y del Banco Central del Reino Unido. Y además de tener ser un director en un fondo de inversión de más de $1 trillion, 1 millón de millones o 1 billón en español. No, entonces Mark Carney obviamente que es parte de la élite bancaria, élite financiera, élite hasta centro bancaria, ¿no? De los bancos centrales. Y es una de las personas más influyentes del sector de los bancos centrales, ¿no? Y ahora es el líder de Canadá.
Entonces, que él anuncie eso, es decir, la parte que ya varios habíamos entendido desde hace rato, es decirlo a la voz alta, ¿no? Creo que con Rusia y Ucrania fue muy claro que esa fue la primera etapa. Bueno, el COVID podría ser anunciado como la primera etapa del cambio de la era. Rusia contra Ucrania, Israel contra no solo Hamas, pero 6, 7 otros países. Creo que eso fue el momento claro en el que ya se reconoció que el mundo estaba en una nueva era y ahora Estados Unidos con Trump es lo que sigue, ¿no? También esta semana o en los últimos 10 días hemos observado que hay otras empresas que están recaudando mucho dinero. Rain, por ejemplo, levanta $250 millones para escalar su infraestructura de pagos usando stablecoins para empresas globales. ¿Cuál es el producto de Rain? Es un API, un acceso programático para generar tarjetas Visa de débito de manera programática, ¿no? Entonces muchos wallets o exchanges cripto están usando Rain para ofrecer tarjetas de débito Visa en sus productos. Entonces, bueno, estamos viendo que no solo, y estos productos son muy usados en América Latina. Bueno, está creciendo el mercado, claramente, ¿no? Y esto lo digo después de unos cuantos meses, esto es una noticia un poquito más vieja, del 1 de septiembre. Binance está invirtiendo más de $1,000 millones en México, ¿ok? Y está creando una IFP, una institución de fondos de pagos electrónico, que es una fintech. ¿Por qué? Porque quieren competir contra Bitso, no quieren este dinero, quieren que vaya hacia ellos, como Velafy, Truebit lo quieren para ellos. Todo el mundo está compitiendo y Rain es un apoyo hacia estas empresas. Bueno, es todo parte del mismo ecosistema. Hay gente que podría decir, Gustavo, no te preocupes, esto para tu negocio es más competición. Sí, es tal vez competición, aunque yo considero que nosotros estamos en otra categoría, no estamos en la categoría cripto, nosotros estamos en la categoría Bitcoin y creo que más avanza el tiempo, más clara se va a ver la diferencia. No solo eso, pero yo también lo veo como infraestructura que nosotros, mi empresa puede usar. Ya nos asociamos con Bitso para usar su infraestructura, nos vamos a asociar con los demás para usar más infraestructura y lo veo positivo para toda la industria. Significa que hay mucho más mercado de lo que pensamos. Y bueno, estas son pruebas de aquello. Alpaca, 14 de enero, hace una semana exactamente, levanta $150 millones para competir con Interactive Brokers. Entonces, para los que no saben quién es Alpaca, Alpaca es un API que permite de comprar y vender acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y Alpaca, cuando Bitso anunció hace unas semanas que podías comprar acciones de la Bolsa de Valores en México, acciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, lo hicieron a través de Alpaca. Y creo que Dollar App también lo hizo a través de Alpaca. Platacar también tiene esa función, creo que también lo hizo a través de Alpaca. Y Kraken también lo hizo a través de Alpaca. Entonces, obviamente, Alpaca se está volviendo un jugador muy importante en toda la industria de criptomonedas y bueno, tradicional también. Entonces, interesante de que levanten más de $150 millones para poder seguir este empuje, que es aún más nueva infraestructura financiera, aunque sea tradicional, viene en el mismo ecosistema, se combina con productos Bitcoin, cripto y crece el mercado. Quisiera acabar con esta historia muy, muy interesante, ¿ok? Antes de que pase a otra parte del tema, pero esta historia es muy interesante, ¿ok? Contigo es una aplicación que se usa mucho en Venezuela, de lo que dicen, y levantó $20 millones en financiamiento hace apenas un mes. Le han caído desde que Estados Unidos hizo su operación en Venezuela, han tenido un montón de problemas. Creo que a los 3 días de que de que Estados Unidos capturó a Maduro, a los 3 días, Contigo fue hackeado días después de que Estados Unidos invadió Venezuela, ¿no? Y capturó a su presidente. Entonces, esto al comienzo, yo es la primera noticia que vi, pero después vi que JP Morgan había congelado las cuentas de Contigo. Y bueno, este artículo salió donde analiza el flujo de dinero y varios anuncios marketing que Contigo hizo. Y su conclusión es de que Contigo es una aplicación usada para evadir sanciones en Venezuela, la que implica a varios otros jugadores de la industria de cripto, Bridge,
Bueno, no solo implica a ellos, pero también implica a varios inversionistas de Silicon Valley, pero también a través de Checkbook contigo ofrecía cuentas en JP Morgan, Brain, la empresa de tarjeta de créditos, le ofrecía sus servicios, Bridge permitía mover ese dinero de Estados Unidos a stablecoins y, bueno, otras empresas de Estados Unidos. Entonces, aún no se sabe qué ocurrió aquí exactamente. Lo que me pareció bien raro también es de que después de que él puso esto y hay otras personas que lo compartieron, el CEO de Contigo, bueno, la cuenta empresarial de Contigo los amenazó que los iban a demandar solo por compartir esta noticia. Pero bueno, creo que no solo es esto significa, bueno, otra vez que los stablecoins son censurables, porque obviamente que en este caso también hubo un aspecto de eso. Bueno, esto también significa que probablemente las autoridades americanas van a comenzar a preguntarse cuántas de estas plataformas cripto que conectan Estados Unidos con Latinoamérica son usadas como vehículos de evasiones de sanciones, ¿no? Entonces, yo me esperaría a que los controles sigan subiendo y es algo, digamos, que estamos observando con una noticia desde Colombia, donde el DIAN, que me imagino que es la autoridad en relación a la supervisión de las criptomonedas, está fortaleciendo las reglas. El DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entonces creo que es como el equivalente del SAT. Aquí buscan que el gobierno sepa todo lo que ocurre, bueno, todas las transacciones superiores a $13, 50,000 pesos colombianos. Toda esa información tiene que ser enviada al DIAN. Es algo que ya se hace en varios otros países y México, por ejemplo, es uno de ellos, donde la regla es que si un usuario hace más de 23,000 pesos en 6 meses de volumen, que es más o menos como $1,000, $1,300, esa información tiene que ser enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la Secretaría de Hacienda. Bueno, en Colombia van a querer hacer lo mismo, pero aquí es aún más extremo porque es a partir de $13. Entonces, pues casi cualquier transacción entra dentro de eso. Entonces, hay un gran impacto para usuarios y plataformas en Colombia, gran noticia que siempre entra dentro del narrativo de que los controles ya están aquí y van a endurecerse. Por eso regreso al punto inicial de mi reunión con Obi en la Ciudad de México, en la casa de Satoshi. Obviamente que Obi tiene razón. Hay una guerra contra la vida privada. Hay una guerra contra que Bitcoin sea usada como moneda de cambio, no porque, como dice Jack Dorsey, bueno, Jack Dorsey dice, el fundador de Twitter, el fundador de Cash App, de Square, si Bitcoin no es usado como moneda de intercambio, va a fallar. Si Bitcoin solo se vuelve, ¿por qué? Y no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo exactamente con esto, pero creo que esta es la manera como él y Obi, por ejemplo, lo pondrían, es que si el Bitcoin solo es un activo que cuando lo compras en una plataforma centralizada, toda esa información es enviada al gobierno local, que después es compartida con otros gobiernos. Y esos gobiernos y esas plataformas te siguen en el blockchain a través de herramientas y útiles y empresas de investigación de chain analysis y te pueden rastrear y se prohíbe usar Wasabi, se prohíbe usar, Wasabi es una cartera privada de Bitcoin, se prohíbe hacer eso, se arresta a la gente que lo desarrolla. Entonces la gran mayoría de gente, aunque tenga el Bitcoin en su propia custodia, el gobierno, las autoridades saben dónde está y el Bitcoin se vuelve como, ok, una inversión más vigilada, controlada, que no puede ser privada. Y creo que eso es lo que Jack Dorsey tiene miedo como futuro. Yo miedo no tengo. ¿Por qué? Porque yo creo en los fundamentales, en el valor fundamental del Bitcoin. ¿Y cuál es ese? Es que el Bitcoin no puede ser censurado. El Bitcoin no puede ser congelado a distancia por Tether, por el gobierno americano. Y estamos entrando de más en más en un mundo donde el Bitcoin va a ser necesario. Y después hay gente que dice, sí, pero el quantum. Yo trabajo en Bitcoin Optech, además de trabajar en Audio y escribimos un newsletter cada semana donde cubrimos noticias técnicas y yo escribo específicamente esta sección del sitio web, pero el punto es de que hay muchísimo avance en la investigación en relación al quantum, ¿ok? Hay criptografía post-quantum, hay técnicas de cómo vamos a movernos cuando hay riesgo de quantum sea serio, que lo que no es aún, lo que vamos a observar tal vez en 10 años
que el riesgo se presente, ni siquiera que... Entonces, el riesgo aún sigue siendo muy teórico y el Bitcoin está listo para afrontar eso. Y la manera como se toman decisiones técnicas y se cambia, el Bitcoin sigue a ser necesario, sigue un proceso muy científico y lo cubrimos, bueno, en este newsletter. Pero el punto es de que a mí no me preocupa lo del quantum, creo que es, al contrario, positivo que se esté hablando de eso, porque no, el precio del Bitcoin sigue muy accesible. Agradezco cada día que el Bitcoin no aún está en millones de dólares, porque significa que solo puedo seguir comprando más. Pero es una cuestión de tiempo hasta que el mercado se dé cuenta que el riesgo de quantum no es un verdadero riesgo. Es una cuestión de tiempo antes de que el mercado se dé cuenta de que las stablecoins son censurables y van a ser censuradas. Y es una cuestión de tiempo hacia que entremos en un mundo donde el Bitcoin se vuelve más urgente, no solo al nivel geopolítico, pero al nivel del individuo también. Por ejemplo, cuando la gente comience a observar que se endurecen las reglas de control, y no solo al nivel financiero, pero también como estamos observando en México, que se endurezcan al nivel de la vigilancia sobre tu SIM, tu chip SIM dentro de tu celular, que tiene que estar ahora estar registrado tu nombre a partir de, creo que de junio, si no has relacionado tu número telefónico con tu identidad, ya no vas a poder usarlo y eso está guardado en una base de datos en el gobierno federal. El verano pasado pasaron varias leyes, la ley de investigación e inteligencia, la ley de telecomunicaciones, o la ley del CURP digital. México está volviendo un país con un régimen de vigilancia y esto no es porque Morena está en el poder, la oposición hubiera hecho lo mismo. Esto viene como directiva de Estados Unidos y directiva del sector militar. Esto es algo que se está haciendo en todos los otros países del mundo. Y bueno, la ceriza encima del pastel es la revolución de inteligencia artificial. Podría ser un episodio completo o 100 episodios sobre eso. El punto es de que estamos entrando en un nuevo mundo, un mundo más con más riesgo, un mundo con más conflicto, un mundo donde Bitcoin es más útil. Al final del día esa es mi tesis. Yo sigo en confianza absoluta y aplaudo y agradezco a todos los esfuerzos que están haciendo de todos lados, como de la parte de la gente como Obi, pero bueno, de la parte de nuestro lado también. Y quisiera acabar con un análisis sobre una ley que se está hablando mucho en Estados Unidos, que es el Market Structure Bill, o también conocido como el Clarity Act. Hay mucha gente en Twitter, sobre todo del lado de cripto, que van a decir esta ley es pésima y del lado del banco, los bancos también pueden decir algo. Entonces, en realidad lo que esta ley es una pelea entre el sector lobbyista bancario y el sector lobbyista cripto. Por ejemplo, los bancos, como Bank of America, aquí dice que las stablecoins no deberían pagar interés. ¿Por qué? Porque dicen que si no, los usuarios de los bancos que están ganando 1% se van a ir a las plataformas cripto o a los stablecoins que pagan más, ¿no? Y es verdad, porque el incentivo es claro que si el sector bancario no está pagando el interés porque se lo están quedando, entonces los consumidores se tienen la opción y institucionalizan todas estas plataformas y productos e industria, los usuarios se irían hacia las plataformas cripto. Entonces es una pelea entre dos sectores que están haciendo lobby con el gobierno para poder quedarse con el mercado. Entonces, bueno, Trump justo acá, hace una cuestión de horas, acaba de hablar en Davos de la importancia para él de pasar este bill. A mí, como no soy, no estoy ni en el lobby de bancos ni en el lobby de empresas de stablecoins en Estados Unidos, no me preocupa tanto de cuál dirección vaya. Sí me gusta el hecho de que el Clarity Act tiene defensas hacia desarrolladores y defensas hacia software. Si tú solo estás creando software, el Clarity Act te da un cierto tipo de defensas. Entonces, sí me gusta ese aspecto, pero creo que es importante darse cuenta de que muchas personas, digamos, en X pueden decir, es un desastre para los usuarios. No, tal vez, pero es sobre todo un desastre para los lobbies detrás de cada lado, ¿sí? Dependiendo de qué dirección toma. Pues bueno, ese es el podcast de hoy. Les agradezco por haber escuchado y nos vemos la próxima semana. Siempre saben cómo escribirme y no se olviden de checarnos todo lo que estamos haciendo en audio. Si nos ven en X, síganos directamente en X. Aquí pueden encontrar todas nuestras redes. Por ejemplo, x.com audio Bitcoin. La semana pasada sacamos el informe.
Hoy estamos comentando sobre el retiro de Agustín Carstens, que se va a jubilar. Anuncié mi otro podcast. Muchas noticias se vienen de nuestro lado. Muchas gracias.